Hola, ¿qué tal? Les saludo desde Patmos, canal del Ministerio Internacional y desde este espacio de agua de vida eterna. Hoy vamos a hablar de un hombre que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por algo que valía la pena. Estoy hablando de Jairo. Y para hablar de Jairo vamos a leer en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Jairo, a diferencia de Nicodemo, quien buscó al Señor de noche para que nadie lo viera, Jairo estuvo dispuesto a plena luz del día y en medio de una gran multitud a buscar al Señor. Jairo lo arriesgó todo por algo que realmente valía la pena. Jairo no era una persona del común. Jairo era alguien muy importante, era un hombre de la sinagoga judía, un principal en aquel lugar tan importante para la comunidad judía. Tenía un alto cargo en la jerarquía religiosa y se acerca al Señor con una gran necesidad. Nos dice que el Señor estaba a la orilla del mar y que le busca y le solicita que por favor vaya a su casa y le ruega diciéndole: necesito que vayas y coloques tu mano, Señor, sobre la cabeza de mi hija porque está agonizando. Ven y coloca tus manos sobre ella. Por supuesto, el Señor estuvo dispuesto a acompañarlo a su casa. Se fueron y le seguía una gran multitud. En el camino a casa de Jairo se aparece alguien que le trae una mala noticia. A Jairo le dice: Jairo, tu hija murió. Tu hija ha muerto, no hay nada que hacer. No le insistas al maestro, no le insistas al Señor. Dios mío. ¿Y cuántos no hemos pasado por esa situación? Alguien nos dice, nos da un diagnóstico, un médico o alguien de ciencia nos dice: no hay nada que hacer, no hay esperanza. No insistas, se acabó todo. No obstante, el Señor, escuchando esta mala noticia que le traían a Jairo, le dio unas alentadoras palabras a este hombre que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo. Veamos qué le dijo. Le dijo: no temas. Seguramente experimentó un temor muy grande frente a una noticia como esas. Así como experimentamos nosotros temor frente a noticias desagradables. Es algo muy natural y muy humano. En segundo lugar, le dijo: cree solamente, Jairo. Y Jairo estuvo dispuesto a creerle, no solamente a arriesgarlo todo por algo que valía la pena. Estuvo dispuesto a creerle a aquel a quien él atacaba, porque en esa posición privilegiada que tenía Jairo, lo que hacía continuamente era atacar a Jesús y advertir al pueblo acerca de Jesús, de que no creyeran en lo que él estaba afirmando, que era un impostor. Luego, cuando Jairo entra a casa con el Señor, encontraron también una gran multitud que les acompañaban. Hubo un gran alboroto, algunos estaban llorando y lamentándose mucho por la situación por la que atravesaba esa familia. Cuando el Señor entra a ese lugar, les pregunta: pero ¿por qué el alboroto? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, la niña duerme. Y esto, por supuesto, es un diagnóstico muy alentador para cualquier persona. Lo fue para Jairo en ese instante. Y todos quisiéramos y tenemos esa esperanza, una esperanza que no nos avergüenza, ¿verdad? Y era la esperanza que tenía Jairo en su interior y la esperanza que tuvo el Señor Jesús. Estuvo dispuesto a premiar esa fe, capaz de arriesgarlo todo.
Y como siempre, habían unos que se burlaban de lo que el Señor afirmó. Se burlaban de Jesús y de lo que Él estaba diciendo, que la niña no estaba muerta, sino que estaba durmiendo. Toteados de la risa, imagínense ustedes. Entonces les pide a todos que salgan de ese lugar y se queda solo con el papá y la mamá de la niña y unos 3 acompañantes con quienes Jesús estaba. En ese lugar ocurrió algo muy tierno, muy dulce. Yo hubiese querido estar en ese lugar. Dice que tomó la mano de la niña, que tenía aproximadamente 12 años, y le dio una orden. Le dijo, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Allí en ese instante, no solamente Jairo, sino los que le acompañaban, entendieron el gran poder de Dios, no solamente sobre la naturaleza y lo que ocurre en el mundo, sino de manera muy particular, como en este caso, el gran poder de Dios aún sobre la muerte. Porque para Dios no hay nada imposible. Siempre Dios nos tendrá que decir, si crees, si estás dispuesto o dispuesta a creer, verás el poder de Dios en acción. Y eso le ocurrió a Jairo y a su familia. Y aquellos que, como dice aquí, se espantaron grandemente por lo que había ocurrido. No se lo esperaban, porque la fe de muchos está muerta. Pero Jairo tenía una fe capaz de arriesgarlo todo. Es decir, tenía una fe viva. Y esa es la fe que debemos cultivar. Y eso es lo que tenemos nosotros que fomentar en nuestra vida espiritual. Estar dispuestos a arriesgarlo todo por algo que realmente vale la pena en este tiempo. En este tiempo hay muchas situaciones que demandan de nosotros el arriesgarlo todo por algo que vale la pena, sobre todo por la fe que le agrada a Dios, esa certeza y esa convicción y esa esperanza que nadie nos la puede quitar. Esa esperanza que tenía Jairo y que nadie se la pudo quitar, ni siquiera un mal diagnóstico, ni siquiera un diagnóstico real. A partir de ese momento, Jairo estuvo dispuesto a agradar a Dios y tal vez a desagradar a los hombres, pero recibió una gran recompensa, porque esa es la fe que también Dios recompensa, una fe sencilla, una fe que está dispuesto a agradarlo a Él y a creer de manera profunda. Vamos a agradecer en este momento por la vida. Hoy te invito a que le digas a Dios gracias por las oportunidades en que me muestras que tú tienes el poder sobre todo lo que ha sido creado. Que no hay nada que te quede difícil a ti, Señor. Que tú todo lo puedes. Que así para el ser humano, que así para la ciencia, haya diagnósticos crudos, reales y difíciles. Tú tienes la última palabra, Señor. Y por eso queremos agradecerte, porque tú tienes la última palabra frente a cualquier situación y cualquier dificultad que estemos atravesando en familia. Gracias por tu palabra y por levantarnos siempre el ánimo con esas frases de no temas, tan solo cree. Bendice a cada participante y oyente de este espacio de Agua de Vida Eterna. Amén. Muy bien, queridos oyentes, quiero, como siempre, agradecerles por su acompañamiento, por su participación. Si quieren compartirlo con sus contactos, si quieren darle like a este contenido y suscribirte si no lo has hecho. Nos veremos en una próxima oportunidad y para todos muchas bendiciones. Chao, chao.